estoy aquí precisamente porque, aunque en la primera ocasión le dije al padre Marcos Puyo que yo no me iba para el seminario, terminé tomando la decisión de irme para no tener que presentar los exámenes finales en la escuela, ¿no? Entonces las cosas iban así. Mi mamá me regañó. Yo le contesté al padre que no estaba interesado, ¿sí? Él me había propuesto, pues, se me había preguntado, tal vez porque el maestro de mi curso era don Miguel Zapata, entonces tal vez él le había dado buenas referencias mías, ¿sí? Y el padre Puyo, Marcos Puyo, que era el promotor vocacional, estaba pues interesado en que yo viajara al seminario. Pero yo, pensando más bien en un partido de básquetbol que íbamos a jugar, y en el apego que tenía pues a mi casa, a mi familia, yo pues me negué, le dije que no. Sin embargo, ahí fue poco después, viendo que dos dos alumnos de la escuela, uno de quinto de primaria, compañero, y otro de cuarto de primaria, iban a viajar. Entonces me antojé de viajar, ¿sí? Y aquí estoy, ¿sí? Es decir, pues entonces yo me hice el bobo, me hice el que estaba leyendo, sí. Mi mamá se interesó, era el prospecto, ¿sí? Y entonces me preguntó qué estaba leyendo. Le dije yo que era el prospecto del seminario, un folletico, por ahí lo tengo todavía, en donde aparecían todas las cosas que había que llevar al seminario, ¿sí? Y entonces yo se lo pedí prestado a los dos compañeros que habían resuelto viajar. Y entonces, como yo ya me había negado a viajar, entonces fue cuando me hice pues ahí a ver si mi mamá se interesaba y curioseaba. Entonces pues me regañó que como así que sí que quería ir al seminario porque le había dicho al padre que no. Entonces ahí fue cuando ya me mandó, me dio unas monedas para que fuera a llamar por teléfono. Yo nunca había hablado por teléfono, pues cuándo y en dónde. Entonces, unas cuantas monedas, yo lo pensé mucho antes de llegar a la oficina, sí. Y muerto de miedo ante ese aparato, pues sí. O sea, para un aparato, pues, y cuando me tocó el turno para llamar al padre Marco Puyo, que estaba en Medellín, ¿sí? Entonces, para decirle que sí, que yo sí quería venir al seminario, sí. Y entonces, eso fue lo que pasó. Y en su momento, entonces, el padre me dijo, pues, yo estaba esperando tu llamada. Yo sabía que tú te arrepentirías de no querer ir al seminario, y con mucho gusto, entonces, tal día, ya a tal hora, te espero en el aeropuerto de Medellín. Entonces, pues, eso significó que en mi casa tuve que ponerse, pues, a hacer todos los preparativos, la ropa, a marcar la ropa, la cosa, todo lo que significa, pues, y según lo que había en el prospecto, lo que había que traer al seminario, ¿no? Y entonces, en su momento, viajé pues aquí al aeropuerto en compañía de mi mamá y algunas de mis hermanas. Y, ¿qué le dijera yo? Y en el aeropuerto, pues entonces llegó el momento de viajar. Yo nunca había montado en avión, pues ¿cuándo? Sí. Y entonces llegó el momento de viajar y llorando, yo pues muy lloroso, me dio muy duro la despedida de la casa, ¿me entiendes? Yo nunca había salido de la casa. Entonces cuando se aproximaba la hora,
Lo pensé muchas veces, sí. Varias veces estuve por desistir de la idea, sí. El padre me dijo claramente pues que podíamos viajar en avión y que entonces Cali quedaba muy cerca y que ta. Y como le digo, entonces al fin pues se llegó un momento fatal, ¿sí? Y subí al avión llorando, ¿sí? Y aquí estoy. Eso fue el 10 de octubre de 1952. Y viajamos entonces en avión, una empresa, ¿cómo se llamaría? Lanza, me parece. Y pues claro, éramos todos los que íbamos en el avión éramos alumnos, ¿sí? Éramos estudiantes. Y el padre había recogido aquí en Medellín, en Antioquia, varias vocaciones, y entonces nos embarcó en ese viaje, y todos los que viajábamos allí íbamos para el seminario, ¿sí? Llegué pues a Cali, ese primer día fue terrible, sí. La primera noche el calor de Cali, la tristeza de dejar a mi mamá y a mi familia, sí. Los zancudos del dormitorio, pues, todo eso. Y aquí estoy, bueno, eso fue el 10 de octubre de 1952. Llegué a primero de bachillerato. En ese tiempo pues estudiaba el calendario de Cali, que era de mitad de junio de octubre a julio. Entonces, después fue cuando se cambió el calendario para ponerlo de acuerdo con el calendario normal, para que tengan de cuenta que la mayoría de los alumnos que viajaban de calendario A, ¿sí? Entonces se descuadraban un poco. O sea, se llegó el momento de viajar, y como le digo, pues entonces llegué al seminario, se llamaba Nazaret, un edificio que posteriormente vendió la comunidad, y que quedaba en la avenida Sexta. Ahí hice hasta quinto bachillerato. El sexto lo hice en Fredonia, Antioquia, ¿sí? Allá me gradué de bachiller. Y pues entonces ya estoy aquí en el noviciado, pues fue en Ubatel, ¿sí? Bueno, y terminado el noviciado, pues la profesión en enero de 1959, 60. Los 3 años de filosofía, 60, 61, 62. El año de magisterio, que fue en el antiguo colegio de San Francisco Solano, en Armenia. Y la teología en Bogotá, 64, perdón, 65, 66, 67. Y me ordené de sacerdote el 7 de diciembre de 1967. Me ordenó Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Me ordené con otros 2 compañeros, con Armando Montoya y Fernando Uribe. Fernando Uribe, el gran franciscanista, que ya falleció. Bueno, y mi vida pues ha sido, mi primera obediencia fue precisamente al seminario de la Umbría, ¿sí? Allí solamente estuve todo en 1957,
perdón, 1968 y mitad del 69. ¿Sí? Después fui enviado a Barranquilla. En Barranquilla estuve algún tiempo. Después estuve en Cúcuta casi un año. En UAT. Y luego pues en varias otras partes. He estado aquí en Medellín. ¿En donde más? En Cali, lógicamente. En Armenia. En Pereira. En Cúcuta. Pues en Barranquilla, donde más estaría, en UAT, estuve como 2 o 3 veces en distintos momentos, ¿sí? Y estoy aquí en la casa de San Pedro Bautista desde diciembre de 1900, estamos 1900, hace 2 años larguito, que me dio el derrame cerebral y me trasladaron del seminario de San Pablo, ¿sí? a San Pedro Bautista. Y eso hace que estoy aquí en San Pedro Bautista. Eso es más o menos, pues dijéramos, la trayectoria, ¿no? No, con mucho gusto, pues esta vida es muy linda. Es difícil, pero estar uno cerca de Dios, estar uno tratando de cumplir sus deberes de religioso y vivir la consagración de los votos no es fácil, pero es muy placentero. Cuando uno piensa en los compromisos de la vida religiosa, pues lógicamente que como humano que es, inmediatamente piensa que es muy difícil y que no se puede, pero sí, supone renunciar a muchas cosas, pero también la satisfacción de estar cerca de Dios, de tratar de vivir de acuerdo con lo que Dios quiere. Entonces, eso también trae muchas satisfacciones espirituales, ¿cierto? Uno, a pesar de sus deficiencias apenas normales, pues entonces uno entiende que esa vocación supone sacrificio, ¿sí? Esfuerzo, lucha, ¿verdad? Tentaciones, etc. Pero finalmente es muy placentero para uno y muy satisfactorio sentirse uno que está tratando de vivir la voluntad de Dios y tratando de hacer el bien en la comunidad, ¿no? En los diferentes oficios y servicios que la comunidad presta. Entonces realmente, aunque la vida no es fácil y siempre tenemos tentaciones y dificultades, pues es muy importante porque estamos muy cerca de Dios y tratando de hacer su voluntad y de vivir de la mejor manera posible a pesar de nuestras deficiencias humanas.